Mira, a veces diera la impresión de que nos encontramos en un México totalmente surreal, porque el gobierno federal, por una parte, presume una disminución de delitos, pero en medio de todo este discurso no disminuye la gravedad de los hechos. ¿Hay congruencia en el gobierno federal? ¿Qué pasa con las cifras versus los hechos? Eso es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Eduardo Manzanares. Señores, ¿qué tema? Sí, gracias. Bueno, a ver, el tema sobre la mesa está comentando, no pasaron ni 24 horas, Eduardo, de que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, sí, presumieran la disminución de delitos que se han dado en este comparativo que vienen haciendo mes a mes cuando se dan a conocer los resultados del secretariado ejecutivo. Sí, datos que marcan una disminución, por ejemplo, en homicidios del 17% respecto a lo que pasaba en el 2019. ¿Sí? Y esos comparativos, tú lo sabes, muchas veces se van buscando cómo acomodarlos para que se presente de alguna forma pues un resultado positivo. Sin poner en duda que hay una disminución, aunque si vemos el mes a mes tuvimos un crecimiento de homicidios, pero sí en algunos delitos se ha marcado por lo pronto, independientemente de la cifra negra que también siempre está alrededor de las cifras, sí, cifras que no se denuncian, aunque en el tema de autos robados y en el tema de homicidios entiendo que se disminuye esa cifra negra porque tienes que dar aviso a la autoridad de una persona que fue asesinada o que desapareció, en fin. Tomando en cuenta esos datos, me parece que cada vez que se anuncia esto, a los días vienen estos hechos, lamentablemente como el que ocurrió en las últimas horas allá en Celaya. 11 personas muertas, un comando de 15 sujetos armados, avientan bombas molotov, disparan sobre un hotel, sobre bares en esta ciudad de Celaya, en esta zona conocida como Lindavista, allá en Celaya, provocando estos 11 muertos. Pero no solamente eso, Eduardo. La activista asesinada de Puebla, Cecilia Monzón, una luchadora de los derechos de la mujer, que también un comando de 2 sujetos en motocicleta, sí, le vacían un arma cuando se dirigía en su automóvil. Sí, estas son las realidades de muchas ciudades, a pesar de que los datos que presumen las autoridades dicen vamos bien. Esto me parece, Eduardo, que está cayendo en una situación muy complicada y que ahorita la seguimos comentando. Tu primer comentario. Gracias, Raúl, te saludo con gusto. Bendita estadística y benditos son los símbolos estadísticos que permiten acomodarlo de acuerdo a la conveniencia de cada funcionario en su momento. Algunos hablarán de incidencia por cada 100,000 habitantes, sobre todo en los estados, porque pues, dependerá mucho de la cantidad de habitantes que tenga ese estado, entonces pueden estar colocados en muy buena posición a nivel nacional, pero los índices de víctimas, es decir, el número de víctimas es atroz, pero eso no, obviamente no lo van a decir. Y en el caso particular, Raúl, del secretariado ejecutivo, de la secretaria Rosa Isela, mira, a mí me gusta verlo como un todo, para poderlo dimensionar de mejor manera, más allá del número estadístico, y qué es lo que yo puedo llegar a encontrar. Sí, en homicidios estamos hablando de carpetas de investigación, no de víctimas. En una carpeta de investigación puede haber más de una persona que esté involucrada en determinado delito, pero en eso se basa. Entonces vamos a ver los números del propio secretariado. El total de delitos contra la integridad y vida de las personas, Raúl, en enero de este año, 19,846. Sube a baja a 19,193 en febrero. En marzo, que ha sido el mes más violento en este año, 2022, 23,820 y en abril 23,998. La pregunta que yo le hago a la audiencia, también te la hago a ti, desde luego, Raúl, es, ¿en verdad disminuyeron los delitos? Porque a final de cuentas, si me voy a marzo versus abril, en total 23,820, considerado el mes más violento en el tema de homicidios, pero el total
En abril hablamos de 23.998 delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas, que ahí van incluidos desde luego los homicidios, lo que son los feminicidios, las lesiones y demás. Entonces, pues los números realmente pues no son tan halagüeños como nos quiere decir el gobierno federal. Pero si nos vamos al homicidio, ¿cuántas carpetas de investigación representa abril versus marzo? 22 carpetas, 0.6%. Esa es la realidad versus el mes anterior. Si nos vamos al 19, oye, ¿por qué no se van al 18 o al 17 o al 16? Porque saben que los números no les van a ser positivos para ellos, ¿no? A ver, y eso en el tema general, ¿no? Sí, las estadísticas, como tú bien lo dices, las autoridades van a buscar siempre la forma de presentarlas donde venga esta conveniencia. Pero más allá del número, más allá de la tragedia que significa cada homicidio, cada delito y que deja lastimada a una familia, sí, me parece que lo más grave que podemos ver hasta el momento, si le sumas, por ejemplo, los 120,000 víctimas que ya hay en esta administración, que ya sobrepasan las que tuvo el corrupto sexenio de Peña Nieto, sí, y bueno, mucho más desde luego de Calderón, pero me parece que esto nos muestra el nivel de la tragedia y de la agenda pendiente. Y déjame decirte por qué. Porque lamentablemente esta violencia imparable, a pesar de que ellos dicen es que ya estamos mejor, ya solamente matan a 82 personas al día en México y antes se mataban 94 en promedio, ¿sí? Pero vamos, simplemente son datos fríos, pero lo que vemos es la tragedia de Celaya, lo que vemos es lo que pasa con una activista que es asesinada y periodistas que han sido asesinados, como vemos que el crimen organizado sigue ahora sí le sigue disputando al gobierno, al Estado, el uso de la fuerza, el uso exclusivo de la fuerza que tendría que tener las Fuerzas Armadas, las policías estatales, las policías municipales, y vemos hoy cómo el crimen organizado le está disputando ese uso de la fuerza al Estado. El Estado o el gobierno que está fallando en garantizar la seguridad de la vida de los ciudadanos y de sus cosas, Eduardo. Y eso me parece que nos acerca a un Estado fallido porque no están cumpliendo con su función. Completamente de acuerdo contigo, Raúl. Y mira, si nos vamos a la historia, Cananea en 1906, Guerrero en 1960, la Ciudad de México en el 68, en el 71, con el Halconazo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando en Tamaulipas, Ayotzinapa primero, que hubo heridos ahí en Ayotzinapa en el 2011, Tlatlaya en el 2014 y luego pues los 43 normalistas de Ayotzinapa también en el 2014. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, el involucramiento del Estado mexicano en las masacres que han marcado la vida de México desde los años, desde inicios del siglo hasta nuestros días. Ahora es el crimen organizado que está horrorizando a la población. Lo que en particular a mí me preocupa. Sí, claro, es preocupante lo que dices. Y mira, simplemente con esto, y yo quisiera ya referirme para terminar con este comentario, Eduardo, en que el gobierno no está cumpliendo, y sin embargo este es un gobierno que habla mucho, todos los días se habla mucho, pero que hace muy poco en las acciones en beneficio precisamente de los ciudadanos. Y esto me parece que sí puede ser la decadencia de una administración que ha parecido precisamente hablar, pero hacer muy poco. Y eso me parece que sí, en algún momento de esta administración empezaremos a ver precisamente esto, porque ya no basta con que el presidente nos diga en las mañaneras que las cosas van bien o que van requete bien. Sí, me parece que eso ya cae en un nivel incluso de burla cuando las cosas vemos que están pasando estas tragedias, vemos cómo el ejército de alguna forma trae y tiene la instrucción de no intervenir y los vemos huyendo de los grupos armados, vemos cómo se puede cerrar una avenida en una importante ciudad como Culiacán ayer, en donde un grupo de hombres armados ataca una patrulla de la Guardia Nacional y simplemente no pasa nada, no llega nadie, porque nadie les enfrenta a los grupos criminales, a estos grupos
que hay consideraciones de parte del gobierno, según ha dicho el mismo presidente, porque también son personas, son humanos que merecen ser defendidos cuando cometen atrocidades brutales en contra de la sociedad civil, como lo que hemos venido viendo. Y sí, me parece que se confunde un gobierno humanista, una visión humanista, con defender, como lo marca la Constitución, la vida y las cosas de los mexicanos a través de las Fuerzas Armadas. Ayer se decía, Eduardo, que ya son 118,000 elementos de la Guardia Nacional. Sí, qué bueno que haya una mayor presencia, pero queremos de alguna forma una fuerza que defienda al ciudadano, sí, que contenga a la delincuencia y desde luego actúe cuando se necesita actuar. Y entiendo, el tema de seguridad no solamente es de policías, necesitamos mejores ministerios públicos, necesitamos mejor poder judicial, toda esta cadena que nos lleva a una impartición de justicia, a mantener un Estado de Derecho que de alguna forma nos garantice a todos los mexicanos una mejor calidad de vida, o por lo menos vida con paz. Concluyo con este tema, Eduardo, tratando de resumir lo que también comentábamos sobre este asunto. Sí, un gobierno que ofreció regresar la paz a los mexicanos, que ofreció combatir desde luego la delincuencia, que ofreció implementar el Estado de Derecho, y que lamentablemente al pasar ya más de 3 años de esta administración, cuando todavía quedan más o menos 800 días, más de 800 días de esta administración, sí, lamentablemente esta agenda, la agenda de seguridad, sigue siendo una de las pendientes, y seguiremos viendo estas atrocidades como la que pasó en las últimas horas en la ciudad de Celaya, o la que pasó precisamente en Puebla con el asesinato de esta activista, luchadora de los derechos de las mujeres, y lamentablemente este tipo de hechos que se siguen repitiendo. El fin de semana tuvimos 266 personas que murieron entre viernes, sábado y domingo. Ha sido el fin de semana más violento. Por eso parece irónico que el lunes, cuando se dan a conocer los datos del secretariado, se señale que vamos bien, incluso requete bien, diría el presidente López Obrador.